Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Algo que Compartir. Mi nombre es Ivonne Álvarez Collado, soy psicóloga psicooncóloga y el día de hoy estoy aquí justamente en nuestra 36ª edición con un tema importante, cáncer de hueso y el sarcoma óseo. Hoy día tenemos con nosotros al doctor Roy Arangoitía Arias, médico traumatólogo, ortopedista, quien en breve va a acoplarse a nuestra sesión de hoy. Parte de su trayectoria, parte de su trabajo como profesional del INEM también ha sido enfrentar este tipo de casos tan importantes relacionados al área ósea, ¿no? Al sistema óseo y cómo él nos va a aportar hoy día. Los invitamos a todos a conectarse a través de nuestra red y también asimismo les damos la pauta para poder hacer sus preguntas de este importante tema. Para empezar, me gustaría también agregar otro punto importante acerca del cáncer óseo. Si bien es cierto, en muchos de los casos, este cáncer de hueso, ¿no? Este cáncer de hueso, en la mayoría de ocasiones, es detectado en una etapa metastásica. ¿Qué quiere decir? Muchas veces es producto o se da, pero ya el doctor Roy nos va a poder dar un poco más de alcance al respecto, cómo este cáncer, por qué es un cáncer secundario, por qué se da, como también lo hablábamos en otra sesión, como es el caso de los pulmones, por qué se da este cáncer óseo y a qué edades son las que más se afrontan, cuáles son las personas, qué grupo de edades son las más afectadas. Sabemos que también en muchos de los casos se da en niños, también llega a adolescentes. ¿Ok? Muy bien, los invitamos entonces a poderse conectar y asimismo comentarles, aprovechar también estos minutos mientras también va ingresando el doctor Roy, a invitarlos a participar de nuestra convocatoria Floreciendo entre Cerezos, que son los grupos de duelo o los grupos de acompañamiento mutuo orientados para pacientes que para nosotros ya saben son nuestros cerezos y familiares. Asimismo, comentarles que son 6 grupos diferentes orientados en diferentes fases del diagnóstico. ¿Qué decirle a una persona cómo acompañar a una persona cuando es detectado su cáncer, cuando recién está en la etapa de detección, cuando está en la sospecha? ¿Qué decirle? ¿Cómo acompañar a la familia? ¿Qué mencionar al respecto? Está el grupo de duelo dirigido a este proceso conocido como los cerezos botón. Luego está ya el paciente o el cerezo que se encuentra ya en la etapa, ya pasó a la operación, ya está en una etapa donde está en el tratamiento, en esta larga etapa, ya sea por quimioterapia, radioterapia, braquiterapia o cualquiera de los procesos, cómo acompañar a ese cerezo. Luego está seguidamente el tratamiento, ¿no? Después de esto, los supervivientes, ¿no? Conocido como los cerezos primavera, ¿no? El grupo de supervivientes. ¿Qué hago cuando ya terminó? Muchas personas creemos que una vez que ha terminado el proceso, ya me dieron, vamos a decir, entre comillas, está alta, está libre de enfermedad, y entonces dicen, ya la persona no está sufriendo, ya está claro. No, hay también proceso de duelo frente a esta supervivencia, por qué yo sí, por qué otras personas no, cómo ya no tengo, ya soy libre de enfermedad, cómo afrontarlo. Entonces tenemos también este grupo para los supervivientes. ¿Qué pasa cuando ahora, en otro caso, y justo ahora también lo vamos a conversar con el doctor Roy, qué pasa cuando el cáncer ya está
se da por segunda vez, tiene un proceso a lo que consideramos en recidiva, ¿no? Es decir, la persona vuelve a tener el mismo cáncer, se hace una metástasis o en su defecto, ¿no? Ya el doctor Roy se va acoplando mientras tanto, y también está este siguiente momento, cómo aportar a estas personas que están en cuidados al final de la vida, en cuidados especiales, cómo también acompañarlo, es otro grupo diferente. Y finalmente también tenemos el otro grupo para los cuidadores. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Qué pasa con los familiares, las personas que están a cargo de este proceso? ¿Cómo acompañarlos? ¿Qué decir también? Porque también se cansan, también se agotan, también hay una fatiga emocional que debe ser abordada, no solamente para que haga mejor su labor o su rol, cumpla su rol como cuidador, sino también porque hay un desgaste como ser humano. También tenemos este quinto grupo, que es el grupo Fortaleza, y finalmente el grupo para los familiares en duelo, que quiere decir las personas que han tenido una pérdida por un familiar que ha fallecido a través de un diagnóstico oncológico. Y es así como tenemos este sexto grupo, que es el grupo Aurora, ¿no? Entonces son 6 interesantes grupos que los invitamos a conectarse ya. Ahora nuevamente podríamos postear cuando terminemos, vamos a seguir enviando el link para que se puedan conectar y consultarnos, o también escribirnos a cerezos@engrana.pe o al 9 a nuestro WhatsApp 982262731, ya lo saben. Bien, doctor Roy, ya estamos listos comentando, hemos aprovechado estos minutos para hablar de Floreciendo entre Cerezos, y le damos la bienvenida, doctor Roy. Gracias por hacerse un espacio, un tiempo aquí en medio de su faena laboral, de todo su trabajo, para acompañarnos hoy día. Y en primer lugar, doctor, me gustaría que usted mismo también se pueda presentar y contarnos un poco de su trayectoria. Bienvenido, doctor. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Qué gusto conocerte, qué gusto compartir en esta noche un tema importante, ¿no? Muy triste, doloroso de repente de hecho, para muchos pacientes, para la familia, ¿no? Y el entorno del paciente. Darle la importancia a esta patología, y agradecerte primero a ti también por la invitación. Tuvimos antes un contratiempo por un tema de salud, tuvimos que postergar el enlace el mes pasado, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias nuevamente por la invitación, encantado de estar aquí desde el Jardín de los Cerezos contigo. Así es. Doctor, los tiempos son perfectos, así que no se preocupe. Si no era el momento, hoy es el momento, porque va a ser una sesión especial. Y es importante tal vez empezar, doctor, con una pregunta clave que suele ocurrir mucho en consulta con nuestros cerezos. Y es, primero, que le dan el diagnóstico, o hay una sospecha y no sabemos a dónde recurrir. ¿Qué síntomas son los que podrían atraerme hacia una sospecha de un cáncer de hueso? Por ejemplo, ocurre mucho, en su mayoría de casos, como lo comentaba en la introducción, es detectado como un cáncer secundario en algunos casos, pero también a veces puede ser un cáncer primario. Y entonces, en muchos de estas circunstancias, el paciente no sabe a dónde dirigirse. Entonces, creo que el primer paso es entender qué es la traumatología, ¿no? O sea, ¿por qué el punto de traumatología? ¿Qué aborda? Porque es una pregunta clave de las personas, ¿no? No saber a dónde, ahora a qué médico voy, a qué médico voy. Claro, sí, yo soy traumatólogo, bueno, me formé como médico en la ciudad de Ica, en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Me especialicé en traumatología y ortopedia aquí en Lima, en la Universidad Cayetano Heredia, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Y después
siempre he tenido esa simpatía por los tumores óseos. Entonces, desde mi formación como médico especialista he estado mirando siempre, me gustaba siempre los tumores óseos, ¿no? Entonces, después lo he tenido que hacer y he tenido que hacer varios cursos afuera en el extranjero, fuera de Perú, para poder, pues, estar brindando este servicio ahora, ¿no? Entonces, ¿de qué consiste la traumatología? Es la especialidad, parte de la medicina que se dedica a las patologías, ¿no? Del sistema musculoesquelético. Entonces, todo molestia, algo que aqueje al sistema musculoesquelético, el servicio indicado para ofrecer el servicio es traumatología, ¿no? En sí, yo estoy trabajando actualmente, ya tengo varios años en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el INEN. Veo ahora mismo mayormente patologías tumorales, malignas, ¿no? Pero nunca dejamos de ver también las tumorales benignas, ¿no? Y también me desempeño en la parte privada con la Clínica San Felipe. Bien, ¿cómo identificar, no? Creo me preguntaba, Sigón, ¿cómo identificar? Claro, esta ruta es importante, ¿no? Porque es lo primero que nos pregunta, ¿a dónde recurrir? Ya sabemos, claro, si hay un tema en los huesos, en los músculos, estamos hablando de algo relacionado a una posible situación traumatológica, ¿no? Del área de traumatología. Sí, puede ser inflamatoria, puede ser tumoral, ¿no? El servicio de traumatología es el indicado para atender estas dolencias, ¿no? Y frente a esto, ¿cuál sería la primera sospecha o cuáles son los síntomas, doctor? Bien, has tocado antes un tema muy importante que nosotros debemos hablar, que no necesariamente las tumoraciones óseas primarias, ¿no? Son las más frecuentes, ¿no? Entonces, es bien raro las patologías malignas óseas en un 1 o 2% de todos los cánceres. Y dentro de este 1 o 2%, las metástasis óseas son las más frecuentes, como cáncer de hueso. Eso quiere decir de que existe un implante de un cáncer ajeno al hueso que se encuentra en otro órgano, que podría ser la mama, ¿no? Entonces hay metástasis óseas por cáncer de mama, metástasis óseas por cáncer de pulmón, de riñón, de tiroides, de próstata, ¿no? Y existen después otras patologías que son las primarias del hueso. Dentro de estas, la más frecuente es el osteosarcoma, ¿no? El osteosarcoma es una patología maligna primaria del hueso, la más frecuente, que está entre las edades, entre los 12 y 24 años es el promedio, ¿no? En jóvenes, no pensar en niños de repente de 5 años, esa es otra patología que está como el sarcoma de Ewing, y después salta esta curva del osteosarcoma hacia mayores de 60 años, que también vemos osteosarcomas en esas edades. Pero como para tener claro, el cáncer óseo, lo más frecuente son las metástasis óseas de otros cánceres, ¿no? que se han iniciado en otros órganos. Entonces, ¿qué tener en cuenta? Primero, si solamente pensamos en el osteosarcoma, si tocamos este punto del osteosarcoma, que es un cáncer primario de hueso, primero, creo que no minimizar aquellos dolores óseos o articulares. Por ejemplo, los niños que están en crecimiento, muchos de ellos visitan siempre a un médico especialista, en este caso pueden ser un pediatra, ¿no? O nuestros colegas, los médicos generales, y suele decir, me duele el hueso, ¿no? Y la respuesta muchas veces a ello es un dolor de crecimiento. No te preocupes, es un dolor de crecimiento. Entonces, lo que es... Exacto, entonces, un punto importante a tocar es la inequidad en ese servicio de salud. Primero, por el desconocimiento a veces del profesional médico de poder detectar, como lo ha minimizado quizás, de poder detectar alguna anomalía en el aparato locomotor, ¿no? Como podría ser también esta patología del osteosarcoma, o
patologías tumorales, lo minimiza por desconocimiento. Lo otro es el acceso al servicio de salud. Muchas veces tenemos pacientes que llegan con tumoraciones muy extensas, ¿no? Tumores que la verdad no se explica y dice cómo llegan a esta situación los pacientes. No es culpa del paciente, no es culpa del familiar, sino probablemente ese acceso al servicio, ¿no? Entonces, entonces tenemos muchas trabas a veces para poder identificar. Bien, entonces, no minimizar primero las situaciones, no minimizar el dolor de los huesos. Este dolor de los huesos puede deberse pues, a una patología maligna. Lo importante aquí es tener las armas. Primero el conocimiento, la sospecha de una tumoración maligna, y lo segundo es ayudarnos con exámenes auxiliares, como podrían ser las radiografías, que son de muy bajos costos, son muy rápidas de tomar. Entonces, siempre creo que el traumatólogo debe vivir así, como el cardiólogo que vive con el estetoscopio, el traumatólogo vive con una radiografía en la mano. Entonces, no minimicemos eso, la radiografía siempre tiene que estar, ¿no? Entonces, por más que le digan, ¿pero por qué pidió radiografía si tiene tal? No, la radiografía es un examen de ayuda muy importante. Solamente viendo una radiografía podemos sospechar si esta lesión es benigna o es maligna, ¿no? Solamente con una radiografía. Entonces, si es propia del hueso, así es. Entonces, sí, entonces tenemos esos pacientes que llegan a la consulta con, primero, el dolor. Un dolor localizado cercano a una articulación. Pensemos en un paciente joven, generalmente adolescentes, ¿no? Con limitación funcional, no puedo caminar, me cuesta mucho, me duele más en las noches, ¿no? O a veces este dolor es continuo, ¿no? El dolor a veces de crecimiento es generalmente por las noches o cuando el niño se levanta, pero este dolor tumoral es continuo, ¿no? Muchas veces a veces no ceden con algunos analgésicos o ceden parcialmente con algunos analgésicos. Y lo otro es, como es una tumoración, existe pues un aumento de volumen en las extremidades, ¿no? Aumento de volumen generalmente a nivel de las articulaciones, cerca de las articulaciones. Esos son los síntomas, creo yo, los tres primeros: el dolor, la limitación funcional y el aumento de volumen no traumático, que pueden llevarnos a la sospecha de una tumoración, de una patología tumoral del hueso. Doctor, aquí en esta pregunta, en este punto, quisiera hacer la pregunta, el diagnóstico diferencial con un elemento como, por ejemplo, en la cual se tenga que recurrir a un neurocirujano, porque este tema del dolor, me duele la espalda, por ejemplo, me duele el hueso, ¿no? Me duele esto, me duele lo otro. ¿Qué tanto podría ser de repente un diagnóstico diferencial si es que ocurre un dolor que está más ligado al nervio, ¿no? Y no lo sabe el paciente porque tiene desconocimiento, simplemente a él le duele, ¿no? Y lo que usted está mencionando es muy importante porque a veces nos dice, es que me duele mucho porque he cargado cosas, o es que me duele mucho porque he hecho este esfuerzo, ¿no? Entonces, y autodiagnosticamos, es un tema importante, nos autodiagnosticamos y ya nos tomamos todas las pastillas, hasta nos ponemos un parche para aliviar el dolor, y algo que de repente estamos haciendo algo en contra de ello, ¿no, doctor? Sí, lo que pasa aquí, dentro del estudio de nosotros, de la formación del médico, existe un curso muy importante que se llama la semiología, y la semiología también, hay un capítulo que es la semiología del dolor, ¿no? Entonces hay que ver si ese dolor toca puntos muy importantes, como si es un dolor localizado o es un dolor irradiado, en qué momentos del día a día se presenta, ¿no? Si calma con algún analgésico, si se exacerba con algún movimiento o en alguna hora, ¿no? Entonces, todo eso abarca la semiología del dolor. Si lo
referimos con un dolor, por ejemplo, un dolor lumbar, este dolor lumbar generalmente por compresiones de nervio debería tener un dolor irradiado, ¿no? Entonces, algo que ocupa un espacio y está afectando las estructuras adyacentes a algún nervio y lo está empujando, va a tener un dolor irradiado. Entonces, con eso vamos más o menos orientándonos y haciendo pues un poco de historia clínica y conjunto de clínica para poder sospechar si es algo que compromete un nervio o es algo más localizado, Claro. ¿no? Entonces, ahí en el tema de neurocirugía, ya yo creo que siempre, claro, ¿no? Se ayudan con muchos exámenes auxiliares, resonancias magnéticas, radiografías simples, la resonancia de repente para ver cuál es el compromiso del nervio, pero en sí, en el tema, por ejemplo, tumoral óseo, ya que tocamos la columna, entonces es un punto muy importante a decir que las metástasis óseas, lo primero que afectan es la columna, ¿no? Por la circulación central que tiene. Entonces, si uno encuentra una metástasis a nivel de los huesos largos del brazo, del miembro superior o inferior, va a encontrar probablemente la metástasis ya instaurada a nivel de la columna. Un poco la pregunta iba más, sí, o sea, es claro que definitivamente ustedes como profesionales van a saber distinguir. Un poco la pregunta iba hacia el paciente, porque lo que ocurre con el paciente muchas veces, uno de los efectos o una de las situaciones por las que tarda de llegar al médico adecuadamente es este autodiagnóstico que se hace el paciente sin identificar que puede estar ocurriendo algo. Y es importante que acuda a un médico, si hay un dolor, que vaya a un médico y no se autodiagnostique, ¿no? Dice, o sea, lo que hemos escuchado generalmente en consulta es, mire, yo pensaba que a mí me dolía y como me dolía tanto, pensé que era el tema de la columna y empecé a tomar una pastilla y como me aliviaba el dolor, dejé de ir. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona postergó y probablemente estaba frente a una patología. A eso iba un poco más la pregunta, ¿no? Sí, o sea, lógicamente el doctor sí podría definir eso, pero sí, a veces el paciente es un tema, tarda. Sí, es un tema muy complejo porque tenemos de repente mucho acceso al tema de la farmacia de la esquina, ¿no? De automedicarnos, el desconocimiento o la falta de educación de asistir al médico, ¿no? Nos duele algo, eso no nos compete, debe acudir un profesional para poder solucionar de repente mi dolencia. Entonces, no, mejor acudimos aquí a la esquina y compramos una pastilla y si se me bajó la primera vez, esa pastilla es buena y continuamos con eso. Entonces, por ejemplo, en el cáncer óseo y así como todos los tumores, así como todos los problemas oncológicos, el tiempo es vital. No podemos estar minimizando una dolencia y tratando de automedicarnos y calmarla con nuestras, de repente pueden ser las creencias, ese es otro limitante también que estaban dentro, ¿no? Las creencias de no vayas al médico porque no te tomes la biopsia porque el tumor va a crecer. Va a crecer, ¿no? Exacto, se va a expandir. Iba por ahí un poco la pregunta y qué bueno que lo resalta, porque es una realidad en nuestro país que ocurre y el tema del tiempo que lo hemos visto a lo largo de todas nuestras sesiones con los diferentes invitados, es el tema del tiempo de diagnóstico. Entonces, aquí sí me gustaría que por favor nos pudiéramos detener, que usted pueda explicarnos un poco más acerca de estos tipos de cáncer de hueso, cuáles son estos tipos de cáncer, cómo es el proceso, por qué ocurren estos cánceres, ¿no, doctor? Sí, muchos de ellos no tienen una etiología determinada, no tienen un origen determinado. Hay algunos que están sí ligados a alteraciones genéticas y hay algunos que están también ligados también pues a enfermedades o a elementos como exposiciones a rayos, ¿no? De todas maneras siempre son eso. Algunos son primarios y otros que son secundarios a alguna enfermedad, secundarios a alguna exposición de radiación, ¿no? De estos, siempre, como les digo, recalcar el tema del tiempo. Si queremos basarnos en eso, es no minimizar un dolor a nivel de las articulaciones
consultar primero con un médico general que nos pueda derivar al traumatólogo, o si tenemos el acceso de frente con el traumatólogo. Yo creo que siempre he pensado que todos los traumatólogos debemos estar capacitados para detectar tumores óseos, ¿no? Entonces, y si no los tenemos, si no tenemos de repente la experiencia, poderlo derivar pues a un centro o con el colega que esté, que sea un poco más, que tenga más experiencia con el manejo, ¿no? ¿Cómo se originan? Entonces los tumores no tenemos alguna etiología todavía muy determinada. Como le dije, hay algunos que están ligados a las alteraciones genéticas, ¿no? Son la sintomatología, las tres que le mencioné, son de crecimiento rápido, progresivo, a diferencia de los benignos, ¿no? Los benignos sí son, digamos, el crecimiento es mucho más lento, respetan bastante las células normales, ¿no? Sin embargo, hay algunos benignos que se comportan muy agresivamente localmente, ojo, y ese es un tema... ¿Cómo cuáles, doctor, por ejemplo? Como, por ejemplo, el tumor de células gigantes, ¿no? El tumor de células gigantes es una tumoración muy agresiva localmente, pero que puede dar metástasis, pero es benigno, ¿no? A diferencia de los ¿Y qué malignos... produce en el paciente? ¿Hay algún cambio externo? ¿Algo Sí, visible? ¿Algo visible? exacto. Sí, yo si desean puedo Por compartir con favor, ustedes un sí, par de sí, por imágenes, ¿sí? favor, le agradecería. Ya para Sí, compartir, claro que sí. para poder compartir la imagen. Ya está habilitado, doctor. ¿Puedo compartir pantalla entonces? Sí, sí, doctor, está habilitado. Ay, perfecto. Está, ¿sí? Sí, sí, claro que sí. Está cargando. Bueno, yo ya veo que está tumores óseos y osteosarcoma, dice. Ahí de repente la copita Ya para está. que... ¿Listo? Ajá, sí, doctor. Bien. Entonces, esto ya lo hemos tocado. La tumoración es cualquier tejido que produce un aumento de volumen, ¿no? Que está relacionada generalmente al aumento de las células. Y nosotros llamamos siempre neoplasia cuando hay neoformación celular. Ojo, ¿ya? Yo he querido tocar y siempre toco bueno, en mis últimas presentaciones estos temas que son muy importantes. ¿Cuál es el abordaje del paciente? Entonces, esto debe ser pues abordado por un manejo conjunto, por un grupo de profesionales, no solamente sobre todo el paciente oncológico, ¿no? Que conocen cuál es el problema del paciente, ¿no? Y se ha hablado mucho de manejo multidisciplinario, ¿no? En la cual involucra a varios, disculpe, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Me ven? Sí, lo escucho muy bien, doctor. No, Entonces, generalmente que involucra a varias disciplinas, ¿no? Cada una, eso sí, el multidisciplinario, cada uno conoce el problema del paciente y desde ese espacio, ¿no? Desde su consulta, desde su ámbito de desempeño, realiza pues la función de apoyar en el diagnóstico o el tratamiento del paciente. Pero yo quiero tocar algo muy importante que debe ser este manejo interdisciplinario. No podemos quedarnos y no podemos decir, este es un manejo multidisciplinario. La interdisciplina funciona mejor. No solamente los pacientes, el paciente, mejor dicho, es conocido por los servicios, sino que los servicios interactúan entre ellos, ¿no? A bien del paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos no sé, pues a Pedrito aquí en la silla de ruedas que le duele, le aqueja algo en el sistema musculoesquelético, y están todos estos servicios que definitivamente existen más servicios que deben estar a disposición de Pedrito. Como nosotros en el servicio de ortopedia oncológica siempre estamos a la par con radiodiagnóstico para que nos dé buenas imágenes, nos detalle también cuáles son las características de una tumoración del hueso, o medicina oncológica también, pediatría oncológica, porque muchos de ellos están en las edades pediátricas, ¿no? Tener siempre el nexo con radioterapia, con cirugía oncológica, porque muchas veces esos tumores también involucran o tienen a veces algunas expansión a las partes blandas o también a los ganglios. Entonces tenemos que tener al amigo cirujano oncólogo también de nuestro lado, ¿no? Es importante la asistencia social, muchos de ellos en los tiempos que vivimos,
vienen de muy lejos, no tienen a veces el acceso al servicio y tampoco se quedan, muchas veces solamente vienen para la consulta y a veces se pierden. Entonces es importante hablar con la asistencia social para que complete su tratamiento, complete no todos los exámenes solicitados para tener un buen diagnóstico y después un buen tratamiento. Es una realidad. Sí, los amigos de anatomía patológica, el patólogo que lee las láminas después de la biopsia, que te da él tiene la última palabra y dice, Así él es. te da el diagnóstico y con eso recién avanzamos, ¿no? Entonces, muchas veces, como pasa de repente en todos los hospitales, están cargados de muchos pacientes, pero existen, felizmente, en el instituto, patólogos ya especializados solamente en problemas del hueso, ¿no? En patologías óseas, y con ellos siempre tenemos bastante conexión, y es increíble porque uno va y dice, tengo este paciente, sí, sí lo he visto, ¿no? Tiene tal, ¿qué le parece? Y comenzamos nuevamente a hablar entre todos. Y un punto muy importante es a nuestros amigos los psicólogos, ¿no? Este osteosarcoma, este tumor óseo, el recibir una noticia de tener cáncer es, pues, ¿no? Es muy fuerte. El dar noticias también, ¿no? Siempre le pregunto a los psicólogos, ¿cómo damos esa noticia con las malas noticias, ¿no? El arte de dar las malas noticias. Así es, sí. Y entonces, ¿cómo entendemos nosotros que no es solamente el paciente, sino todo el entorno del paciente quien también se ve afectado, ¿no? Generalmente nosotros en niños no conversamos con niños sobre sus patologías, lo hacen los padres, pero también los padres dicen, no sé cómo decirle que tiene cáncer. Entonces, para eso, los psicólogos... Claro, porque hay todo un protocolo, hay un proceso importante y qué bueno que usted lo menciona, porque sí, es cierto, muchas veces incluso la palabra del médico va a hacer que se cree o no se cree una adecuada adherencia al tratamiento. Así ¿no? es, sí. Puede ser una sola palabra que mencione en un tono inadecuado o poco esperado. Exacto. Puedes perder a un paciente. Muy bien, sí, yo iba a decir eso. Es una sola palabra que puede romper la relación del médico-paciente y puede perder al paciente también. Entonces, aquí está la psicología muy bien plantada en cuanto al manejo interdisciplinario. Entonces, si yo veo aquí, es un manejo multidisciplinario, pero entonces me falta pues enlazar al paciente y los servicios de decir, porque todos debemos hablar el mismo idioma y estar pensando siempre en lo mejor para el paciente. Entonces, yo sé que faltan quizás más servicios, pero esos son los que he podido poner siempre y los que les comento. Entonces, hablemos siempre de un manejo interdisciplinario. Nosotros en el servicio ortopedia oncológico hacemos esa evaluación integral desde el inicio del ingreso del paciente, ¿no? Para tener un alcance, una sospecha en el diagnóstico y así planificamos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra intervención? ¿Nuestra primera intervención va a ser quirúrgica o va a ser de repente apoyada por la quimioterapia o la radioterapia? Debemos conocer la epidemiología y el pronóstico de nuestra enfermedad, ¿no? La supervivencia, la sobrevivencia de nuestros pacientes, eso comentarlo siempre estamos de la mano con los familiares, no hablamos solamente con el paciente. Así tomamos decisiones para este tratamiento que es definitivo, ¿no? Entonces, esas diapositivas siempre las coloco para cambiar de repente un poco el chip para poder trabajar mejor, ¿no? En lo que estamos hablando. Bien, habíamos hablado de tumores malignos y benignos y esto es lo que poco a poco he alcanzado en la conversación. El benigno tiene crecimiento lento, muy ordenado, ¿no? Existen excepciones como las que le dije, el tumor de células gigantes. En cambio, el tumor maligno es un crecimiento muy rápido. El paciente con la historia de vengo y se me está hinchando, pongamos la rodilla, hace 2 meses y no ha parado de crecer. Entonces, estamos pensando ya en algo maligno, ¿no? En los tumores benignos crecen hasta un determinado tamaño, existen excepciones como el tumor de células gigantes, pero el tumor maligno no tiene límites, ¿no? El tumor benigno no destruye las células muchas veces normales, con excepciones. El tumor maligno sí las destruye. Este benigno no se propaga a otros tejidos. Lo otro, lo que habíamos hablado, hace metástasis. Claro, una metástasis.
Y por ejemplo, en una radiografía simple que habíamos hablado, ¿no? En los tumores benignos se ven bordes limitados, muy bien definidos, lo que no pasa en una tumoración maligna, ¿no? Una tumoración maligna de todo, exacto, sin límites, vamos a ver ahora. Entonces estos son tumores, sí, pero benignos, aquellos formadores que son a veces de hueso. Igual, no quiere decir de que no produzcan dolor, que no produzcan tampoco un efecto de masa, sí lo hace, pero radiológicamente, solamente con una radiografía como la que pongo aquí, es muy fácil de detectar, ¿no? Como el hueso se defiende creando más hueso, como si fuera esta pared, para poder defenderse. Y me dice que esto es, entonces, benigno, ¿no? Entonces habíamos dicho que los tumores óseos malignos son primarios y secundarios. Los primarios que son propiamente del hueso, que nacen en el hueso, y los secundarios que generalmente en su gran frecuencia son los metastásicos, ¿no? Primero, entonces, metástasis ósea. Si yo pienso en un tumor de hueso, pienso en un tumor metastásico. Está el cáncer de mama, está la próstata, el riñón, todos pueden tener, hemos visto tumores gastrointestinales dando metástasis a nivel de los huesos, que es rarísimo. Entonces, todo puede decir, no hay nada absoluto en la medicina. Y esto, no sé si de repente podríamos permitirnos mostrar algunas imágenes, pero va a ser rapidísima, porque de repente podemos herir susceptibilidad. Estos son los tumores metastásicos, ¿no? Aquellos en los cuales tienen un crecimiento totalmente desordenado, producen fracturas patológicas como las que vemos aquí en medio. Todas tienen fracturas patológicas, pero son muy, muy desordenados. Entonces, no solamente es muy localizado la tumoración, sino, bueno, tiene todo el esqueleto axial, ¿no? En la pendicular también. Doctor, en este punto acaba de mencionar el tema del cáncer de próstata y el cáncer de mama, que son dos interesantes diagnósticos que siempre, en su mayoría de casos, terminan en una metástasis del hueso. ¿Podría indicar ahí el por qué este proceso, o de repente lo va a mencionar más adelante? Sí, en realidad la metástasis ósea es el proceso natural de algún cáncer. O sea, las metástasis en general son el proceso natural, ¿no? Llegan un momento en el cual el tumor que está localizado, por ejemplo en la mama, por la extensión, a veces se decía, puede haber metástasis por continuidad. Eso quiere decir que si el tumor está cerca, por ejemplo, un tumor pulmonar puede hacer ¿no? Hay los tumores de Pancoas, o aquellos que se diseminan de forma linfática, y hay otras que se diseminan o dan metástasis, ¿no? Por vía linfática, y hay otras que dan, en su mayoría, metástasis por vía hematógena. Y esto se debe a la neovascularización. Digamos, esas células tumorales caen al torrente sanguíneo y son enviadas muchas veces como émbolos tumorales. Existen predilecciones de algunos tumores por el hueso. Antes se creía que la irrigación tortuosa del hueso hacía que de repente se implanten en el hueso, pero no existe. Ahora es algo más molecular, que existe predilección solamente por el hueso, ¿no? Y ahí hay que entender de que también están los vasos capilares, también hay en el hueso, y es que a veces no se entiende mucho eso, y por eso también se enganchan, ¿no? Todo donde corre la sangre es el conducto favorito del cáncer, ¿no? Para diseminarse. Sí. Y el hueso tiene bastante irrigación, ¿no? Uno corta o se puede, en una fractura el hueso sangra bastante, entonces es rico en vascularidad, ¿no? Entonces, todas esas teorías van a los implantes secundarios por metástasis. Bien, hablemos entonces del osteosarcoma, ¿no? El osteosarcoma. Existen diferentes tipos o clases de osteosarcoma, ¿no? Existen los convencionales, aquellos que por su estirpe son fibroblásticos, condroblásticos, osteoblásticos, porque son generalmente ricos en esas células, ¿ya? El osteosarcoma, habíamos dicho, que está más o menos entre la edad de 12 a 25 años, es similar en ambos estos, pero sin embargo es mayor a veces en los varones, os puede dar a cualquier edad,
pero existe también un pico que son aquellos mayores de 60 años, ¿no? Síntomas: dolor, aumento de volumen, limitación funcional, tos o un curso progresivo rápido. El diagnóstico es muy, muy sencillo. El diagnóstico es la sospecha clínica por el traumatólogo, por el médico general, por el pediatra, ¿no? Esa sospecha dice, aquí hay algo maligno que está creciendo. Generalmente la localización es a nivel de la rodilla, eso es lo más frecuente, casi el 70% se localiza a nivel de la rodilla, ¿no? Mire usted cómo está este hueso. No es un hueso normal, es un hueso patológico con unas manchas dentro del hueso. Si uno mira, hay extensión de las partes blandas, parece que hubiera acá una tumoración. Sin embargo, la radiografía solamente ve hueso, pero me está mostrando que existe, ¿no?, esa densidad aquí, ¿no? Y en la resonancia magnética, que me ayuda a ver cómo es la extensión a las partes blandas, cómo hay el crecimiento desordenado tumoral, ¿no? Esto es una reacción perióstica. Este hilito que uno ve como si fuera un ángulo es la reacción perióstica. El periósteo es como una membrana que nutre y cubre también al hueso, y esta también se defiende y reacciona frente a esas patologías tumorales. Entonces, qué importante esto que acaba de mencionar. Disculpe, doctor, que lo he cortado aquí, porque usted arranca su disertación con un tema importante, con una radiografía en mano, lo mucho que puede hacer. Y usted indica aquí, o sea, realmente todo lo que se puede ver solo con una primera radiografía y ya después puede ser una resonancia. Pero qué importante este aspecto para podernos detectar, ¿no? Mientras lo iba viendo. Una radiografía, bueno, en estos casos que estoy mostrando, definitivamente ya hay bastante avance en el hueso. Pero imagínese, Ivonne, de que solamente pueda tener alguna manchita dentro del hueso por el dolor y no tener esta reacción del periósteo, no tener esta invasión o ruptura de las paredes del hueso y que se vayan al músculo, ¿no? O sea, solamente con la manchita puedo detectarlo con una radiografía simple. No es muy cara, yo creo que radiografías sacan en todos los centros, en todos los hospitales, la tenemos al alcance y sobre todo no es de alto costo. Es importante. No minimicemos, dicen no, o de repente lo otro es irnos de frente hacia la resonancia magnética. Le duele la rodilla, vamos a la resonancia magnética, dicen. ¿No? Entonces, no debería ser así. Lo primero es la radiografía. Y ya cuando va el paciente de repente a tomarse una resonancia magnética, encuentra pues costos muy elevados y en los cuales dice, mejor no me hago la resonancia magnética. Perdimos al paciente. Mire qué importante esto que acaba de decir. Hay un diagnóstico, por favor, estamos escuchando aquí al doctor Roy. Hay un diagnóstico previo que podemos sacarlo con una radiografía. O sea, ya si el médico pide una resonancia ya es un extremo, pero con una radiografía podemos encontrar estas imágenes que estamos visualizando en este momento. Sí, no quiere decir que la resonancia magnética no nos ayude. Sí es complementario, claro. Complementario. Todos estos exámenes son complementarios para poder hacer hacemos con la clínica, las radiografías, los laboratorios, ¿no? Hacemos toda una unidad clínica para poder tener el diagnóstico preciso. Entonces, la resonancia magnética sí nos ayuda a nosotros bastante, pero no sería nuestra primera opción para poder descartar alguna tumoración. Si la radiografía nos puede mostrar mucho la radiografía o las patologías óseas. ¿Ya? Bien, entonces, disculpe, doctor, en el caso de los pacientes oncológicos que les realizan su gamografía, que es muy parte de como un examen complementario, aunque no se le haya detectado la gamografía ósea, ¿qué diferencia de estos dos exámenes como la radiografía y la resonancia? Sabemos de que la gamografía es un examen para los huesos. Sí. La gamografía nos permite, yo creo que primero, no debería ser el de uso inicial, ¿no? Ante la sospecha, ¿no? Dejemos claro que la radiografía es lo primero que debemos hacer. Nos ayuda mucho en el tema de ver metástasis, por ejemplo.
Si yo quiero ver metástasis o tumoraciones a distancia, la gamografía ósea me va a ayudar bastante. Si quiero o tengo la sospecha de repente en que si esto es inflamatorio o metastásico, la gamografía también me puede ayudar. El gran simulador de tumores óseos son las osteomielitis, son las infecciones del hueso. Entonces la gamografía puede ayudarme y decirme esto es también un proceso inflamatorio, no es algo tumoral. Puede ayudarme. Definitivamente el diagnóstico definitivo del tumor, ¿no?, es una biopsia. Y creo que la biopsia debe ser realizada siempre por un profesional entrenado, por un personal, ¿no?, experto en biopsias. ¿Por qué? Generalmente debería ser por el cirujano, el mismo cirujano que va a realizar la cirugía definitiva, porque muchas veces enviamos, y nos ha pasado, ¿no?, que pedimos una biopsia y el abordaje de la biopsia es totalmente distinto al abordaje final que vamos a tener para la cirugía del paciente. Y eso nos limita porque consideramos que el trayecto de la biopsia podría estar contaminado también, y entonces tenemos que obligarnos a cambiar nuestra planificación para poderlo operar. Ojo, la biopsia no empeora el curso de la enfermedad de un hueso, ¿ya? Eso es clave. Hay que romper, sí, hay que romper ese mito esa creencia. Sí, hay que romper ese mito, ¿ya? La biopsia es muy útil, es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo, pero no nos va a empeorar, pues, un curso normal de la patología ósea. Muy bien. Entonces habíamos dicho, pues, cómo hace extensión local este osteosarcoma. Mire la gravedad de estas radiografías. Mire, ya no se ve prácticamente, hay pérdida de la continuidad del hueso, ¿no? Ha invadido las partes blandas del hueso, produce fracturas patológicas, ¿no? Y mire, pues, el compromiso de músculos, ¿no?, de todas las partes blandas adyacentes. Y esta imagen es triste porque produce también metástasis pulmonar, ¿no? Entonces, muchas veces, antes decía, cuando el paciente, llegaba el paciente a la consulta y uno daba el diagnóstico de osteosarcoma, el 80% de ellos tenía metástasis pulmonar. Esta es una metástasis pulmonar, la que vemos acá es grosera, pero podrías tener metástasis pulmonar, ¿no?, microscópica, que no la veías, pero tenías el implante ahí, el 80%. Y entonces, eso era en los años 70, ¿no? Pero salió la maravilla, pues, ¿qué es la quimioterapia? Hay que creer en la quimioterapia, que nos ha ayudado bastante en el progreso de nuestra patología, ¿no?, de controlar esa patología ósea, ¿no? Entonces, en los osteosarcomas, en los tumores óseos primarios, la cirugía es la pieza clave del tratamiento. Los ciclos de quimioterapia preoperatoria nos han ayudado bastante, y la radioterapia en este caso del osteosarcoma juega un papel muy secundario. No es de primera línea, no es ni de segunda línea, no está dentro del esquema de tratamiento del osteosarcoma en la radioterapia, ¿ya? La quimioterapia habíamos dicho que pues nos ha ayudado en los años 70, ¿no? Todos los osteosarcomas en general, todos, iban a amputaciones, iban a cirugías muy radicales, mutilantes, con bastante carga emocional para el paciente, y el 80 o casi más del 80% de los pacientes fallecían. Y entonces decían, ¿pero por qué si he sacado el tumor? ¿No? Lo que sucede es que había esa metástasis a distancia a nivel del pulmón. Y entonces la quimioterapia ayudó bastante ahora la sobrevida, ha ido cambiando poco a poco. Sin embargo, tenemos muchos limitantes también, pero en líneas generales a nivel global es por lo menos el 70-80% de sobrevida de los pacientes con quimioterapia, ¿ya? Pero todo depende también de cómo lleguen a la consulta. Y después, esta es la quimioterapia adyuvante que se da en el postoperatorio, y la neoadyuvante, que es, sobre todo, nos ha ayudado bastante para los pacientes para preservar el miembro, ¿no? Para prepararlos para la cirugía. Es muy, muy importante.
Me voy a permitir coger solamente este caso, que este caso es de una señorita que tuvo un osteosarcoma de fémur. Miren esta resonancia magnética, como hay bastante compromiso en las partes blandas. El osteosarcoma ya no está dentro del hueso, está fuera. Esta imagen lateral no tenía metástasis pulmonar. La siguiente diapositiva es del intraoperatorio, lo vamos a pasar rapidísimo, pero es para mostrar exactamente qué hacemos con este paciente. Si no, nosotros pensamos en este momento con el equipo de ortopedia oncológica del Neoplásica, cambiar todo este fémur y ponerle un fémur nuevo. Y ponerle un fémur, eso fue lo inicial. Lo inicial, sí. Recibió quimioterapia y cambiamos este fémur por una prótesis de fémur total, ¿no? Que se ha hecho hasta el momento. Bueno, vamos iniciando ahora con el tema de las prótesis en estos tiempos, pero fue la primera paciente con una prótesis de fémur total, y rápidamente es como le cambiamos todo el fémur por la tumoración por esta prótesis de fémur. Y así hemos avanzado, ¿no? Pacientes con osteosarcoma a nivel del brazo, donde tenemos que rescatar este miembro y colocamos prótesis a ese nivel, ¿no? Como quedan nuestros pacientes, este es a nivel del hombro, y seguimos colocando más y más prótesis. ¿Va a depender de la edad del paciente para colocar la prótesis, doctor? Es una muy buena pregunta, porque aquellos pacientes que son generalmente menores de 14 años, donde no han tenido aún la maduración ósea, es más difícil colocarles unas prótesis. El paciente crece, el hueso sano crece. Y entonces no podemos colocar prótesis en niños de 10 años, por ejemplo. Claro. Existe esa brecha terrible que tenemos, ¿no? O un osteosarcoma entre los 8 y 14 años, colocarle una prótesis no nos da. Las prótesis no crecen con el hueso, ¿no? Y los huesos, como son muy inmaduros, son muy pequeños, no resisten también. Exacto, esas prótesis están más diseñadas para personas adultas, con la maduración ósea ya, ¿no? Y así hemos tenido, bueno, tenemos muchos casos muy exitosos. El de la chica llegó a casarse, nos envió muchas fotos de su matrimonio, y así hemos estado. Entonces, yo creo, como conclusión, solamente vamos a seguir conversando, conclusión de esta presentación, creo que los tumores óseos es unas patologías que todos los médicos debemos de conocer y no minimizar, ¿no? Importantísimo, la detección temprana nos ayudará a preservar extremidades, ¿no? Y el manejo debe ser especializado, interdisciplinario, ¿no? Debemos fomentar los accesos a una equidad de los servicios de salud. Me faltaba, en esta equidad de servicios de salud, hay una parte que sí tiene responsabilidad del paciente. No habíamos dicho, la inequidad por el desconocimiento del personal médico de minimizar una patología ósea, la inequidad a los accesos que nos puede dar de repente, ¿no?, nuestros gobiernos, cómo accedemos al hospital, cómo llegamos, todos esos procesos que van desde un puesto, centro de salud, hospital 1, y así hasta llegar a un centro especializado que puede demorar 3 meses para un paciente. El cáncer no puede esperar. Y lo otro es el desconocimiento del paciente, ¿no?, las creencias del paciente. Esa es la responsabilidad a veces, ¿no? Muchas veces los pacientes llegan en ese estado porque no pueden viajar, primero, porque quizás de repente el jefe de la comunidad no quiere. Hemos tenido historias en las cuales miran al paciente mutilado o amputado, no lo reciben en la comunidad porque dice que es una maldición para la comunidad. Es real, es una realidad, no es un mito eso, es una realidad, y me ha tocado tener pacientes que se han enfrentado a esta situación. Así es. Entonces, esas creencias, esos mitos, ¿no?, limitan muchas veces a ese acceso a la salud, ¿no? Y es penoso, porque muchos de ellos, en general, los tumores primarios son a la edad de los adolescentes y los niños, ¿no? Los que son los responsables en realidad son los padres, ¿no? Entonces, bueno, es algo que nos carga a nosotros también como médicos. Así es, doctor.
Bien. Okay. Yo les quiero presentar aquí al equipo, porque no estoy nunca solo, es el equipo, está el doctor Salazar, está el doctor Iberico en Neoplásicas. Esta es una foto de nosotros ahí juntos, estuvo acompañándonos el doctor García también dentro de la gestión, y bueno, tenemos un momento también, generalmente los fines de temporada, a finales de año, donde nos juntamos a conversar de todos los logros que hemos obtenido en el año. Qué bueno, muchas gracias. Qué bueno, doctor, de verdad que felicitaciones por esta labor loable, doctor, y qué importante lo que usted menciona, nuevamente volver, este espacio precisamente es para ello, ¿no? Educar a la población desde dónde recurro, a dónde acudo, qué examen debo de tomarme, qué me va a pasar si me hago una biopsia, que muchas veces es una realidad, no conocemos ni siquiera el especialista en una etapa de sospecha. Incluso es una realidad también entender que cuando estamos frente a un diagnóstico como también nos tiramos al abandono, nos alejamos, ¿no? Hay esta adherencia muchas veces de los familiares, por ejemplo, y este es un punto que quisiera tocar, doctor, en estos minutos adicionales que le voy a solicitar, es el tema de los familiares, cuando están ya son mayores, están en la etapa entre los 60 y 80 años de edad, voy a hacer esta brecha entre ya la tercera edad, propiamente dicho, y el adulto temprano, ¿no? Es importante cómo en muchos de los casos ocurre esto. El familiar dice, no quiero que sufra, porque una metástasis, o sea, se detecta una metástasis en los huesos. Y dice, no quiero que tenga calidad de vida, ¿por qué hacerle una quimioterapia? De repente no resiste la quimioterapia, no va a aguantar, pero miren, me gustaría que usted aquí nos explicara cuál es el pronóstico de vida, ya lo ha dicho con respecto a la metástasis y a la quimioterapia. O sea, sí puede haber resultados positivos, favorables. Sí, claro que sí, sí. En cuanto a lo que es los tumores primarios, nos ha ayudado bastante la quimioterapia. Se va de la mano. El tratamiento, el primario es el quirúrgico, ¿no? Hay que operar, sí o sí, pero va de la mano con la quimioterapia que nos ayudó bastante, ¿no? En la sobrevida del paciente. Es un punto muy interesante, una pregunta, muy buena pregunta, Ivonne. El tema por ejemplo, ¿no? De las metástasis y la calidad de vida, ¿no? Yo estoy de acuerdo totalmente que el paciente no puede vivir con dolor, ¿no? Tenemos armas para poder manejar el dolor. Pero un paciente no puede vivir así. Eso no es calidad de vida si estamos con dolor en la casa. En cuanto a las fracturas patológicas, por ejemplo, y hemos dicho que las fracturas son patológicas porque no está el órgano comprometido, no es el hueso, o sea, no es el primario hueso, sino es en otro órgano nació el primario. Antes habían cortes y decían si el paciente tiene una sobrevida de 3 meses, ¿para qué operarlo? ¿No? ¿Para qué operarlo? No lo operen, bueno, eso era así, está estipulado mundialmente. Pero esas cosas ya cambiaron, porque operándolo le das calidad de vida, ¿no? Sin embargo, existen pues también criterios en los cuales si el paciente, por el riesgo o beneficio de entrar a un quirófano, quizás es preferible no ingresar. Pero si solamente es quizás una fractura, ¿no? Donde le damos comodidad al paciente, la calidad de poder sentarse y disfrutar de repente con la familia, yo creo que sí es necesario. Por más que exista ese corte de los 3 meses, ahora ya no. Ahora hay que evaluar más aún todo a un paciente y ver cómo es su estatus, ¿no? Si él conversa, dice, ¿no? Y tiene el dolor óseo que es manejado por los analgésicos, si tiene una fractura del brazo, y sabemos que el pronóstico es malo con él, hay que operar la fractura del brazo. Con eso le doy calidad de vida. Hay que cambiar eso también. Es importantísimo. El paciente no puede vivir con dolor, podemos dejarlo. Eso es importante, porque uno de los puntos claves que es a lo que va la pregunta cuando trato a
cuando nos hemos encontrado en la consulta con personas, con los familiares, principalmente de personas de la tercera edad, es decir, no creo que soporte, este ha sido el discurso, no creo que soporte una quimioterapia. ¿Qué tan factible es una quimioterapia en una persona dentro de un cáncer metastásico? Yo intuyo, bueno, sabemos de que también depende el grado en el que estén comprometidos, qué tanto podría ser. Hay alternativas porque no todos los casos son iguales. Así es, no todos, uno debe individualizar los casos, ¿no? Así es. Aquí hablamos en conjunto de qué es lo que queremos lograr, ¿no? Esa tranquilidad para el paciente, pero si hay pacientes a veces en las cuales nos ha ganado, tenemos que reconocer eso, el cáncer nos ganó, entonces no podemos darle o someternos quizás de repente a una quimioterapia más, o darle esa calidad de vida también es decidir no recibir también, ¿no? Así es. Darle una tranquilidad, una salud mental estable y decir, no voy a recibir, prefiero estar con mi familia. Mis seres ¿no? queridos, claro. Así es, así es. Yo siempre a veces digo, puede sonar de repente muy triste, he hablado con varios pacientes que yo personalmente no me gustaría morir lejos de mis familiares en un hospital. Claro. ¿No? Tenemos que decir que el curso natural del cáncer es eso, ¿no? Puede llegar a la muerte, sí, ¿no? Pero no esperemos quedarnos solos en un hospital recibiendo pues el curso normal, ¿no? Okay, pero igual, nosotros siempre estamos así, batallando. Intentando. Yo siempre digo esto, yo tuve, ya por un tema personal, mi abuelo falleció de una metástasis, él tuvo cáncer de próstata y después tuvo un cáncer de huesos. Yo era muy niña, bueno, era adolescente cuando él falleció, y recuerdo muy bien la escena del dolor que él afrontó frente a este proceso, ¿no? Fue un proceso muy duro y estamos hablando de una situación que ocurrió hace más de 30 años atrás, donde la tecnología, la ciencia no había avanzado lo que es ahora, ¿no? Y entonces siempre recuerdo esta fotografía que tengo y siempre invito a en aquel momento no se sabía tanto de las alternativas que se tenían y cómo era el proceso de poder alentar a las personas, de poderles decir, de poderles enseñar, de decir a los familiares que se puede, o sea, hay que evaluar, hay que buscar diferentes opiniones, ¿no? Y ya con todas ellas llegar a una conclusión. Realmente el tiempo nos ha ganado, doctor. Creo que no quisiéramos que tomar más de su valioso tiempo, pero sí quisiera preguntarle a usted qué es lo que recomienda, cuáles son de repente también, si bien es cierto, no hay una etiología determinada con respecto al cáncer de hueso, pero qué elementos nos pueden ayudar a fortalecer y también a nuestros pacientes, a nuestros cerezos, que están en una etapa de un cáncer de mama o un cáncer de próstata u otros cánceres, que deberían considerar para evitar o para reducir el riesgo de que se haga una metástasis en los huesos o en su defecto también los familiares, los cuidadores, doctor. Sí. Primero, la prevención, ¿no? A ver, todos somos lo que comemos, decimos, ¿no? Entonces, la alimentación debe ser muy balanceada, no alimentos de repente, o no alimentos inflamatorios, ¿no? A veces hay, y es la verdad, ¿no? Nos gusta mucho a veces comer carne, el peruano le gusta comer bien pacuchito, entonces, esos son elementos a veces inflamatorios, ¿no? Entonces, comer más verduras, mucho más frutas, eso es algo básico para tener pues una alimentación balanceada y tener digamos, dejamos de lado de repente por ahí el tema de esa alimentación y esperamos de repente tener mejor salud con eso. El tabaco, ¿no? O elementos irritantes para el estómago, ¿no?
Eso. Ahora, estipulado o, digamos, para ver, a diferencia, por ejemplo, del cáncer de mama, el cáncer de próstata, que ya está normado y dice, anual tienes que hacerte un examen de un chequeo de próstata en los varones, anual tienes que hacer en las mujeres el Papa Nicolau y también, que está estupendo, ¿no? En el cáncer óseo no es así. No está normal en los niños que todos tienen que tomarse una radiografía, no. Entonces aquí los cuidadores y los padres siempre es la palabra, no minimizar los dolores del hueso. Hay que creerle al niño, hay que creer. Si decimos, ¿le duele? Bueno, llegamos al traumatólogo y el colega debe saber de que lo más barato es la radiografía. Entonces pidamos radiografía, las radiografías no van a afectar el crecimiento del hueso. Ojo, hay muchas mamás que dicen, llegan, no, doctor, no le dé porque le va a irradiar. Y no, la concentración de radiación es mínima. Así es. Entonces creemos en eso y no queremos tomar las radiografías, ¿no? Entonces hay que creerle al niño cuando le duele y tenemos esta arma que es genial, que es la radiografía, que es muy barata, que no produce daño en el hueso. ¿Ya? Es eso. Y con nuestras pacientes que tenemos a veces con cáncer, igual, nosotros tenemos en neoplásicas, manejamos también y estamos con parámetros. Conocemos a nuestros pacientes, no todavía es normado que todos los pacientes deberían ir al consultorio de ortopedia, pero sí cuando tienen dolores, no evitamos que existan fracturas patológicas. Entonces ya sabemos que van a ir a la fractura, por ejemplo, y hacemos la profilaxis de esa fractura, estabilizándola. Entonces, siempre, igual nuestros pacientes saben porque nos conocen que tenemos siempre, nosotros decimos cita abierta en ortopedia, denle cita a todos, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué pasó? Que ha llegado corriendo. Sí. No entiendo, lo entiendo. Es su corazón, doctor. Acá tenemos saludos para usted y siempre nos damos el tiempo de poder saludar porque este espacio existe para todas las personas que se conectan. Gracias a Arturo, se ha conectado. Gracias, Gamboa, bienvenida, gracias. Soy fan de la FAP, no sé, debe ser alguien de la FAP. Rosario Buitrago Bautista, muy buenas noches, gracias. Roxana Guzmán, Leticia García, le envía saludos. Celia Carguanina y San Vila, aquí hay un saludo especial para usted, doctor, lo voy a leer. Dice, felicidades por la entrevista, grandes médicos traumatólogos que valoran la vida del paciente desde todas las aritas. Doctor Iberico, doctor Salazar, doctor Araigoya, grandes médicos traumatólogos que dejaron escuela. Es grato trabajar a la par por el bienestar del paciente y sus familias. Muchas gracias por este lindo mensaje, Giovanna. Ahí está, Giovanna nos está saludando. También aquí Giovanna Galarza nos dice felicidades. Leticia, saludos a través del doctor Aragoya y doctor Pardo. Traumatólogos en el futuro también del INEI. Muchas gracias, Giovanna, por tus saludos. Gracias también, docente, también mía, formadora, a quien aprecio mucho. También envío un cálido abrazo, un cálido abrazo, y realmente ha sido un tema muy grato e importante, donde hemos aprendido, me he quedado con, siempre me llevo algo de cada exposición, entonces la radiografía. ¿No? La radiografía, donde tenemos que estar allí, hay opciones, podemos continuar desarrollando, difundamos, este espacio está creado para ti, Cerezo, para ti, cuidador, que es para que aprendamos, para que conozcamos y sepamos qué alternativas tenemos. El cáncer ya no es sinónimo de muerte, pero depende de cada uno de nosotros de actuar de manera. Si sentimos miedo, con miedo y todo vayamos al médico. No se nos va a ir el miedo, pero va a irse reduciendo poco a poco. Por favor, asistamos a nuestros controles, creemos una cultura de detección temprana para salvar vidas. Tu vida es importante, mi vida es importante, toda la vida son importantes y tenemos mucho por hacer. Doctor, lo dejo para que se pueda despedir. Okay. Gracias, nuevamente gracias
por la invitación, gracias por permitirme pertenecer al Jardín de los Cerezos. Desde el Jardín de los Cerezos. Desde el Jardín de los Cerezos, sí. Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo estoy presto, estoy a tu disposición, Ivonne. Cuando tú desees, podemos concretar nuevamente una reunión. Gracias también a las personas que nos han acompañado hoy. Espero que haya sido de utilidad. Espero que hayan perdido el miedo a las radiografías, hayan perdido el miedo a las biopsias, hayan perdido pues esos mitos, y ya saben, si ante cualquier molestia o dolor del hueso, bien, acudir al médico traumatólogo lo más pronto, ¿no? Y estoy yo dispuesto, a mí me pueden encontrar en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, estoy dispuesto, cita abierta para ellos. Ya lo saben, no hay pretexto, está abierta las citas de traumatología y ortopedia con el doctor Roy Arangoitia, que nos acompañó hoy. Los invitamos a compartir esta ponencia del día de hoy. Por favor, compartamos, colguemos en nuestra red de contactos todas las personas, y las personas que se van a conectar después por un tema de horario, no dejen de seguir promoviendo esta cultura de salud. Muchísimas gracias a todos, los esperamos la próxima semana con otro tema importante. Ahora viene otro tema importante, el impacto de las palabras en la salud. ¿Qué pasa cuando le decimos a alguien, eres un guerrero, tú puedes, vamos, tú puedes? ¿Estamos diciendo algo adecuado o no adecuado? Te dejo con ese interrogante y te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, hasta pronto con todos. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego.